Bienvenidos a Converge, donde la oportunidad se encuentra con la preparación. El día de hoy tengo un invitado que de preparación sabe mucho. En los momentos que tuvo que estar preparado, lo estuvo, para poder aprovechar las oportunidades que se le aparecieron en el camino. Hoy en día creó una empresa que factura más de $1 millón al año de cero, de la nada. Y hoy día nos va a contar un poco su historia. ¿Cómo estás, Fernando? Bienvenido a Converge. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿Cómo estás? Primero que nada. Bien, muy bien. Primera vez que me entrevistan. Qué Nunca bueno. me habían entrevistado. Mira, de hecho, eres el cuarto episodio de Converge. Creo que tienes una historia súper enriquecedora y que puede servir de mucho a las personas que caen en algún momento o que tienen que empezar desde abajo, porque tú lo has hecho. Y de hecho quiero empezar por ahí. Quiero empezar desde tus inicios y el hecho de tener claro de que tienes que estar preparado. ¿Y qué significaba para ti estar preparado? Cuéntame un poco eso, por qué decidiste estudiar lo que estudiaste, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que haces hoy en día, ni con lo que has hecho siendo dependiente. Pero ¿cómo es que tenías claro que tenías que estar preparado? Ya, justo a raíz de que me propones la entrevista, empiezo a hacer una reseña de todo lo que había pasado, ¿no? Todo lo que había vivido y a veces es un poco difícil mirar atrás y ver todo lo que ha pasado. Y sí, en verdad han habido muchas etapas importantes y que han marcado el camino que he seguido, ¿no? Bueno, la primera etapa, y creo que una de las más importantes, fue el colegio, ¿no? El poder estar o crecer con personas que tenían, digamos, un camino ya definido, ¿no? O natural, digamos, natural. Para mí, en el colegio era natural que todos siguieran a la universidad. En mi casa también le daban mucha importancia al tema educativo, ¿no? Entonces, uno de los objetivos iniciales luego de salir del colegio fue la universidad. Entonces, la universidad era el paso natural que debía seguir si es que quería tener un futuro, digamos, donde pueda encontrar oportunidades, ¿no? Donde pueda encontrar oportunidades para desarrollarme. Para mí yo tenía clarísimo que si no era profesional no iba a tener oportunidades para conseguir un mejor trabajo, para poder trazar una línea de carrera laboral, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, ¿no? El convencerte de que ese era el camino natural. Ok, y ahí quiero hacer una pausa porque es lo que te enseñaron. Y es lo que nos enseñaron, y es lo que siempre digo. Terminar el colegio y estudiar una carrera. ¿Para qué? Para que te abra alguna puerta, Correcto. sea cual sea la que llegue. Entonces, cuéntame por qué decidiste estudiar contabilidad, que es tu carrera, y te quería preguntar, ¿qué recomiendas hoy en día a las personas, a los chicos que están saliendo del colegio, cómo decidir qué carrera estudiar en ese momento? Eso es muy difícil porque yo ni siquiera lo sabía. Claro. O sea, yo no sabía qué estudiar. Cuando termino el colegio, yo solamente tenía claro que era mejor en números que en letras, que los números eran lo mío y las letras no. Me iba muy bien con las matemáticas, geometría, y con las letras me costaba mucho el tema de la lectura. Entonces, de acuerdo a las posibilidades económicas que teníamos en ese momento en la familia, ¿no? Mis padres, decidí ir por la Universidad Católica, que tiene 2 años de estudios generales y letras, 2 años de estudios generales y ciencias. Entonces me decido a postular a la Universidad Católica a ciencias. Me preparo, durante medio año ingreso. Entonces, ahí pasan muchas cosas en ese camino, ¿no? Ocurre que al terminar el colegio, digamos, la situación familiar económica no estaba bien. Uh-huh. No estaba bien, ¿no? Entonces, inmediatamente, ya prácticamente teniendo 17, 18 años, hago un ciclo en la universidad y dejo la universidad por tema económico. Y me pongo a trabajar. Me pongo a trabajar de 18 años para tratar de solventar los gastos de la universidad. En ese momento, en el primer trabajo que tuve, bueno, que fue la Media Naranja, yo trabajé de
atendiendo mesas. En la Media Naranja, en el la bar Media de Naranja, Miraflores, sí, en la en Shell, esquina conocida. en Shell con Diagonal. Trabajé en la Media Naranja. No me sabía eso. Sí, aprendí a preparar algunos tragos, pero básicamente mi trabajo era atender a la gente. De 18 años, saliendo de la Inmaculada, un colegio donde las personas donde todos los chicos están acostumbrados a que les sirvan, donde el camino natural en el colegio, saliendo del colegio era salir a juerguear, salir a la playa, estar con los amigos. Entonces, comienzo a trabajar ahí, trabajaba bastante duro, era un trabajo, te digo el horario era, lo tengo clarito, lunes a miércoles, 6 de la tarde a 2 de la mañana, jueves, viernes, sábado, 7 de la noche, 3 de la mañana, y domingo, de 4 de la tarde a las 12. Descansadas un día a la semana. Claro, el horario te mataba. Te mataba, ¿no? Te destruía, ¿no? Pero era el único trabajo que pude conseguir en ese momento, ¿no? Pero ahí seguías teniendo claro que la plata que ganabas no era ni para jorear ni para irte a la playa, sino para poder... Era para solventar mis gastos, ¿no? En ese momento mis papás habían hecho el esfuerzo para poder matricularme en la universidad en el primer ciclo. Claro. Dejo la universidad, hay una segunda vuelta con la ayuda de mis papás, me ayudan a regresar, y ya cuando vuelvo a dejar la universidad, y ese fue el hecho que marca de que me tengo que hacer cargo. Si yo no me hago cargo de los gastos de la universidad, no voy a poder estudiar. Entonces, era yo. Claro, pero lo bueno de ese momento es que tú tenías claro que tenías que estudiar una carrera. Correcto. Para tener un cartón, y te diste cuenta que no había nadie más que te pudiera ayudar en eso que tú mismo. Correcto. Esa fue la parte difícil, ¿no? Ese cambio, ¿no? Desde trabajar en la Media Naranja, desde que tus amigos con los que has estudiado vayan a la Media Naranja, que tengas que atenderle, que tengas que servirles, que tengas que limpiar los baños. Claro. Entonces, esa parte fue difícil. Superar eso es bastante difícil, ¿no? Y yo lo único que trataba de hacer era convencerme de que eso era temporal, ¿no? Eso era temporal, esto es pasajero, esto es parte del camino, ¿no? Entonces, y mi objetivo era claro, era la universidad. Mi entorno, con el que perdí contacto, que eran amigos del colegio con los que normalmente salía, nos juntábamos, salíamos de fiesta, jugábamos fútbol. Me alejé de ellos, pero no me alejé de ellos porque yo quisiera, sino porque el trabajo no me dejaba. Entonces, y también llevar ese estilo de vida también demanda un nivel de gasto diferente al que yo podía solventar. Entonces, me alejo de ellos, pero también el haber crecido con ellos, el ver cómo también veíamos que la mayoría estaba en la de Lima, por ahí creo que había alguna en la Pacífico, y el ritmo de vida era completamente distinto al que yo llevaba, ¿no? Veía que yo avanzaba en la universidad, pero un ciclo sí, un ciclo no, los otros avanzaban en cuarto, quinto. Bueno, y mi temperamento como tal, yo soy recontra picón. Soy recontra picón y no me gusta quedarme atrás, ¿no? Claro. Pero me ayudó también el entorno en el que había crecido, ¿no? El deseo de superación va acompañado también de una realidad que yo vivía que era distinta a la que yo vivía. Entonces dije, yo también quiero eso. Entonces, de acuerdo. Y ahí, dos cosas. Porque tú has dicho que tú sabías que era temporal, ¿ya? ¿Eso fue una manera de anclarte en eso, digamos, agarrarte de eso, de saber que era temporal para poder seguir haciendo lo que estabas haciendo, de atender mesas, de limpiar lo que limpiabas, etcétera? ¿Cómo logras crear esa ancla? ¿Y cómo recomiendas a la gente en qué se debería apoyar para saber que son temporales? Porque mucha gente finalmente en el camino se queda diciendo ya no puedo más, ya esto ya no es lo mío, y renuncian a estudiar una carrera, por ejemplo, porque hubiera sido más fácil conseguir un trabajo y dejar de estudiar, finalmente, ¿no? Sí. ¿No? Sí, tal cual. Esto como uno, lo de temporal, y lo segundo que te quiero preguntar es lo del estándar de vida, ¿ya? Porque tú me dices, tú veías a tus amigos que tenían cierto nivel de vida. Correcto. Y tú querías ese nivel de vida. Entonces ahí te pregunto, ¿crees esa frase que dice, júntate con 5 vagos, tú serás el sexto? Júntate con 5 deportistas, tú serás el sexto. ¿Qué tan cierto es eso? Yo creo que es bastante cierto, bastante cierto. El entorno te jala, te motiva, te marca el camino también, ¿no? O sea, dime con quién andas y te diré quién eres. Hasta cierta parte es cierto, creo yo, ¿no? Lo que mencionas, el tema de saber que es temporal, uno no sabe.
uno no sabe que es temporal. En ese momento es convencerte de que efectivamente estás haciendo un esfuerzo, marcando el camino y que tu objetivo, digamos, es la carrera universitaria y que es lo que te va a abrir puertas para tener oportunidades. Yo no sabía si iba a ser efectivamente, si iba a ser rápido o si lo iba a ser exitoso o no, o qué tan rápido podía ir en el mundo laboral, ¿no? Pero era simplemente tratar de convencerte de que eso era temporal, ¿no? Y en la medida que avanzó el tiempo, ya en la segunda vez me recuerdo que dejo la universidad, tengo la suerte de conseguir otro trabajo. ¿Cuánto tiempo estuviste en la Media Naranja? Perdón? Estuve creo que cerca de un año. Con ese horario. Un año y un poquito más, ¿no? Hubo un corte, luego regresé cuando dejo la universidad y consigo un trabajo mejor. Okay. Un trabajo donde no me ensuciaba las manos. Bueno, empecé a trabajar en Ripley. Yeah. Empecé a trabajar en Ripley del Jockey Plaza. Era vendedor. En tienda, en el pasillo. Sí, trabajaba full time. A ver, ¿qué era? El full time era 10:30 de la mañana a 9 de la noche. Claro, 100 soles de básico y todo lo demás era comisión. ¿Te pasó también ahí atender a alguien que conocías? Sí, pero era más llevadero, porque era un trabajo Yeah. donde no te ensucias las manos, donde Yeah. no limpias nada. Digamos, Okay. no había roche. Yeah. No tenía ese roche de, oye, me encontraba con gente, la gente me buscaba a veces, trabajaba en la sección de Mundo Joven Hombre, la ropa Quicksilver. Chévere. O sea, Yeah. era como que estaba subiendo un escalón más, ¿no? Yeah, claro. Entonces, en ese momento, bueno, y empiezo a trabajar y empiezo a ganar más dinero, pero era un ritmo que solamente podía mantener de manera temporal, trabajar a full time si quería regresar a la universidad. Claro. Entonces junté el dinero y recuerdo clarito el momento en el que junté como 5.000 soles, 6.000 soles, que era todo lo que debía a la universidad. Y era toda la plata que había trabajado de 19, 20 años al banco, a pagar toda la deuda. Pero mira lo que me dices porque, o sea, cualquier otra persona podría haber hecho otra cosa con ese dinero Sí, y decir, ya estoy ganando dinero por acá, la universidad no te está trayendo nada, ni te va a traer nada en el corto plazo. Entonces hago otra cosa con esa plata. Sí. Y sucede mucho. Sí, tal cual. O sea, podía haber trabajado unos meses más, me compraba un carro, y supuestamente iba a estar mejor, iba a tener un mejor estilo de vida, pero eso era temporal, ¿no? Entonces yo creo que ayudó mucho el tema de el entorno y ayudó mucho también la formación de casa, ¿no? O sea, siempre me hablaron mucho mis papás, mi hermano medía 7 años y el tema de convertirte en profesional era un tema muy importante y que se hablaba mucho en casa, ¿no? Y que era uno de los objetivos, digamos, para poder crecer, ¿no? Yeah. Si no lograbas ser profesional, iba a ser muy difícil que puedas crecer y encontrar oportunidades, ¿no? Entonces, sí, pues con todo ese dinero lo pago y cuando regreso a la universidad ya no volví a dejar la universidad. ¿Tercer ciclo? No, había hecho un ciclo, 2 ciclos. Cuando hago mi segundo o tercer ciclo en ciencias, cuando yo regreso, ahí es que decido ir para letras. El problema de la Universidad Católica tiene un tema con los horarios. Los horarios son súper complicados para poder trabajar y estudiar, sobre todo en los primeros ciclos. Tienes clases a las 7 de la mañana, tienes laboratorios a las 12, tienes clases a las 5 de la tarde. Entonces era imposible trabajar, ¿no? Y en aquel momento me aconsejaron inicialmente llegó mi cambio de letras y me aconsejan estudiar contabilidad. Pues las personas que me aconsejan me dicen, mira, ¿sabes qué? Tú necesitas generar ingresos rápido. Dije, bueno, ya, ok. Y me cambio economía, no sabía mucho economía, pero me dice, no, mejor administración. Ya, mejor administración. Y la persona que me aconseja me dice, estudia contabilidad. El contador puede ser trabajo administrado, pero el administrador no puede ser trabajo de contabilidad, de contador. Entonces tienes un abanico más grande de oportunidades. Y me pareció bastante lógico. Y así ocurrió también toda mi vida, ¿no? Nunca he trabajado en contabilidad, ¿no? Pero ocurrió así, ¿no? Y las oportunidades se fueron abriendo de esa manera. Me cambió a letras y en letras el tema era muchísimo más manejable. Bueno, manejable los números, ¿no? Porque venía de ciencias donde el ritmo iban a 1000. En letras iban a 10 por hora. Pero en las letras como tal, en ciencias, ahí todo lo medías con céntimos de fotocopia. No. Te mandaban a leer 50 céntimos, en letras te mandaban a leer 5 soles. Entonces, ahí sufrí un poco con las letras, pero nada,
empecé a seguir la carrera y en el camino consigo cambio de trabajo de Ripley al Banco de Crédito. ¿Por estudiar, por estar estudiando contabilidad? ¿Te No, abre no, esa no, no, puerta? no, No no, no, necesariamente. no, no. Ya. Ese no es un trabajo que requiere ser un profesional. Te pedía en ese momento estudiar en una universidad. Encaja. Ya. Encaja como cajero, como recibidor pagador. Era un trabajo que tenía un mejor horario. Ya era un trabajo de lunes a sábado, o tú Claro lo que, has trabajado en el que banco. yo trabajé también Claro. de lo mismo y te incentivaba a estudiar porque tenías un Sí, horario o en la mañana o en la tarde correcto. y se supone que tenías que utilizar la otra parte del día para estudiar, ¿no? El horario era genial, ¿no? El horario era genial porque recuerdo, tenías que llegar a la Sí. agencia a las 8, 8 y media de la mañana. Si tenías el turno de la mañana, hasta la 1, 1 y media. Antes de continuar con el BCP, que ahí un poco cambia tu estilo de vida, porque de alguna forma empiezas a ganar un poco más de plata, ya tienes un horario más fijo y te permite ordenarte, digamos. Pero Ya. quiero preguntarte dos cosas. El entorno, que veo yo que hasta te llevó a aconsejar qué estudiar, y nosotros somos padres de familia. ¿Cómo le dices a tus hijos que elijan su entorno o que sepan identificar con quién sí y con quién no juntarse? Lo que pasa es que cuando son muy pequeñitos es un poco difícil saber cómo es que van a ser las personas. Pero normalmente, y algo que me decía mis papás, los hijos son el reflejo de los padres, usualmente. La formación que puedan tener es muy importante, ¿no? Tú conoces a los papás y los hijos normalmente no van a ser iguales, pero tienen marcada una tendencia, ¿no? Tema de valores, tema de principios, entonces el tema de amistad como tal, ¿no? Entonces, eso es algo, por ejemplo, muy importante que hay en el colegio, ¿no? En el colegio se fomenta mucho la interacción entre los papás, la unidad, o sea, hay muchas actividades y formas un círculo muy importante, ¿no? Por ejemplo, yo ya tengo, naturalmente se ha formado por afinidad un círculo de amigos, de papás, ¿no? Que somos muy cercanos, que inclusive alquilamos casa de playa, salimos de viaje. Y los chicos también Claro. han terminado siendo amigos. Hacen match. Así es, han terminado siendo amigos, les gustan más o menos las mismas cosas, eso es suerte. A mi hijo no le gusta el fútbol, a mí sí, ¿no? Pero Qué su raro grupo, eso. su grupo de amigos les gusta, pero tampoco son tan fanáticos como yo le decía en un momento, ¿no? Y antes de continuar con tu etapa en el BCP, lo otro que te quería preguntar es, a mí también me pasó lo mismo en tema de estudios. ¿Ya? Yo estudié administración porque saliendo del colegio no era muy bueno en letras, no era muy bueno en números y dije, bueno, ¿qué cosa está al medio, no? Administración. Y bueno, me resultó bien, la verdad, porque me gusta lo que hago. Y en esa línea también volviendo al tema de los hijos, ¿no? ¿Qué te gustaría a ti? Yo sé que al final, hoy en día, más que nunca, vivimos en una época que es muy probable que cuando nuestros hijos tengan 18, nosotros no tengamos ni voz ni voto en sus decisiones, más ahora. Pero ¿cuál sería el camino que ellos deberían seguir según tu visión de hoy del mundo? ¿Te gustaría que continúen con la empresa que tú has armado, que se vayan afuera, que estudien acá? Es un sueño, ¿no? O sea, que puedan encargarse de la empresa que yo he formado y que puedan continuar. Pero finalmente es un sueño, ¿no? ¿Eso te gustaría? Sí me gustaría, no lo sé si, no los quiero forzar tampoco, Claro. pero sí sé que es importante la preparación, ¿no? La preparación es muy importante, ¿no? Sí los quiero empujar a que vean como el camino natural, el tema de continuar los estudios luego de haber acabado el colegio, tal vez afuera, si tengo las posibilidades de poder enviarlos a estudiar afuera, donde puedan tener tal vez una mejor preparación y luego regresar, sería genial, ¿no? Que vengan con una visión, que vengan mejor preparados que yo para darle un enfoque diferente a las empresas que se han formado, ¿no? Eso sería espectacular, ¿no? Eso que tú vienes repitiendo, el tema de que sea natural, creo que es importante, ¿no? O sea, que lo vean como que algo por default, algo que se tiene que dar sí o sí, que tienen que prepararse, ¿no? Porque hoy en día también hay mucha gente que sale en videos diciendo, ¿para qué estudias, no? ¿Para qué estudias? Mejor ser emprendedor. Y de hecho, tú también eres emprendedor y te va súper bien de emprendedor y seguramente mucho mejor de lo que te iría siendo dependiente. Sí, hay gente que... Sí, claro, sí, claro que sí. Pero tú tienes claro y no vas a recomendar que no se estudie, porque claro, tu historia es que empezaste de abajo, ¿no? Pero es que hay perfiles, ¿no? Hay perfiles para dependiente, hay perfiles para independiente. Hay gente que no le molesta arriesgarse, que no le molesta
verle al banco, que no le molesta estar endeudados con las tarjetas. Pero hay gente que no puede verle un sol al banco porque se vuelve loca y no quiere asumir riesgos de ese tipo, pero que son espectaculares, profesionales, dependientes y marcan un camino y llegan muy lejos, ¿no? Entonces, Son perfiles, ¿no? O sea, de acuerdo a cómo vas creciendo, cómo vas afrontando la vida. Yo creo que yo asumo los riesgos que asumo porque crecí tomando decisiones que implicaban asumir riesgos. Generaba deuda, hasta mucho tiempo estuve endeudado con tarjetas, con préstamos por aquí y por allá y mi vida seguía normal, podía vivir con eso. claro, o sea, al final tu trabajo en La Media Naranja, en Ripley, te terminan, lo que tú decías la otra vez, ¿no? Creando el carácter Así y es. terminan siendo tu educación, tu escuela, ¿no? Sí, claro. Gracias a eso, hoy en día tú eres la persona que eres y asumidor de riesgos sin problemas, ¿no? Como tú dices. ¿Y tú crees en esa frase que dice, no, emprender no es para todos? ¿O crees que todo el Sí. mundo puede ser emprendedor? No es para todos. No es para todos. No es para todos. O sea, en el camino tienes muchos obstáculos porque nada te asegura el éxito. Nada te asegura el éxito. Tú cuando empiezas un negocio, cuando empiezas un emprendimiento, tú no puedes saber si va a funcionar o no va a funcionar. Porque hay diferentes factores, ¿no? Como qué servicio brindas, qué producto vendes, cómo llegas a vender este servicio, cómo llegas a vender este producto, que finalmente tú no sabes si vas a llegar o no vas a llegar, ¿no? Tienes una caja X, esa caja se puede acabar rápidamente en 4 o 5 meses, tienes para un año, tal vez no demoras en despegar, no un año, sino 2 años, vas a poder aguantar toda esa presión, vas a poder asumir también económicamente esa carga. Claro. Hay muchos obstáculos como para poder retirarse cuando eres emprendedor, ¿no? Entonces, sí, no, yo creo que no es para todos, porque conozco excelentes profesionales que tienen cargos muy altos en empresas y que han intentado hacer algún tipo de negocio y nada. Es que ahí también hay algo poderoso que a ti digamos, vino contigo de forma casi natural, que era el tema de la necesidad. Tú tenías que hacerlo. Entonces, Sí. estas personas que tienen buenas posiciones o buenas empresas, hay una zona de confort ahí bien cómoda, ¿no? En donde te aburguesas, digamos, ¿no? Y te quedas tranquilo y empiezas a emprender, pero ¿no? Si te va mal, pues tienes todavía tu... Lo que pasa es que eso no es un emprendimiento realmente serio. O sea, que es otra de las cosas en las que yo me he convencido en el tiempo. O sea, si tú vas a hacer un emprendimiento, tienes que quedarte 100%. Yeah. Si lo manejas en paralelo, es un hobby, ¿no? Y es algo que lo haces cuando tienes tiempo libre. Pero si realmente quieres hacer crecer algo, Claro. tienes que darle todo tu foco, toda tu atención. Creo que no conozco a nadie que tenga un negocio exitoso siendo dependiente. Yeah. Y llevándolo en paralelo, ¿no? Por ahí alguien que le va, tiene algo bien, pero son las excepciones, ¿no? Lo normal es enfocarte 100%, ¿no? Ok, de acuerdo, de acuerdo. Vayamos ahora a tu etapa en el BCP, porque ya nos estamos acercando al momento en el que te quedaste sin trabajo Claro. y te conviertes ya en emprendedor y, como tú dices, a tiempo completo, ¿no? Que ya veremos más adelante, es parte de tu éxito también, el haber tomado esa decisión. Cuéntame, más allá del BCP, que lo de tu siguiente trabajo en donde te despiden, ¿no? ¿Por qué te despiden? ¿Cómo te vas? ¿Cómo lo viste en ese momento? ¿Qué sentiste? Ahí para terminar el BCP. El BCP fue mi último trabajo, trabajo como tal, que no era ni una práctica profesional, ni un trabajo que requería estudios universitarios como tal para poder hacer el trabajo, ¿no? Yo estoy, no sé si era séptimo o octavo ciclo, y decía, bueno, ya tengo que empezar a practicar. En el BCP igual lo que ganaba no me alcanzaba para pagar la universidad. Siempre tenía que hacer maravillas, agenciármelas para poder conseguir más dinero. Ganábamos 700 soles, creo que mi boleta era de 700 soles. Entonces, y aparte yo cubría todos mis gastos, ¿no? Claro. Entonces, digo, bueno, tengo que... Bueno, y ahí estaba con todos los beneficios, con gratificación, CTS. Claro. Pero tengo que conseguir unas prácticas porque ya es hora. Y sabía que las prácticas estaban alrededor de 700, 800 soles. Dije, pucha, voy a ganar un poco menos, pero no importa. Ya tengo que. Algo que necesitabas en ese momento. Claro, esas prácticas profesionales. Entonces, consigo unas prácticas en contabilidad en Mapfre. Trabajé un mes en contabilidad en Mapfre
Fue una desilusión grande. Te diste cuenta que no era la carrera. No era la carrera. Dije, no, esto no es para mí. Pero tampoco no podía darme el lujo de dejar el trabajo porque... habías hecho tanto también para no, llegar. necesitaba los ingresos, ¿no? Bueno. Pero ya es por esas cosas de la vida, una de las entrevistas que había tenido me llama para hacer prácticas en una empresa que se llama Brightstar. Ya no existe, bueno, existe de afuera, pero acá en Perú ya no están. Me llama para trabajar en tesorería. Era una empresa no muy grande, serían ¿cuántos? 40, 50 trabajadores, facturaba muchísimo. Y me llaman para trabajar como practicante de tesorería. Entonces, que no sea una mega empresa, que sea una empresa mediana, me permitía interactuar mucho como trabajando en tesorería, trabajar con bancos, coordinar préstamos, coordinar cartafianzas, hacer el contacto con los sectoristas. Entonces, aprendí muchísimo ahí, ¿no? Y rápidamente me contratan como asistente. Entonces, me contratan como asistente. Estuve ahí cerca de 2 años y antes de acabar la universidad, creo que un ciclo antes, o ciclos antes, llegó el momento en el que ya estaba un poco aburrido. Estaba aburrido del trabajo y busco otro trabajo y entro a trabajar a DirecTV, que fue mi último trabajo dependiente. De ahí te sacan. Espérate, no. Vamos con calma. Está bien. Claro, ahí estuve prácticamente, creo que 7 años. 7 años estuve en DirecTV. Yo entré en una etapa muy bonita donde, bueno, DirecTV nace enganchado a Argentina, entonces tuve que viajar varias veces a Argentina para traer los procesos. Me ascienden también rápidamente en DirecTV. Formé un equipo de trabajo. Yo veía la parte de facturación, cobranzas y recaudaciones. Era bastante dinámico porque veíamos todo el tema de la emisión de los recibos. Eran miles de recibos, 50.000, 60.000 recibos. Veíamos el tema de esa era la facturación, veíamos la cobranza, veíamos la distribución de recibos. Entonces, era bastante dinámico, ¿no? Trabajabas con el courier, trabajabas con la empresa de cobranzas, trabajabas con la empresa de la imprenta. Entonces, era muy, muy, muy bonito, ¿no? Entonces, hasta que se forma ya todo el equipo, ya tenía tiempo en DirecTV y me pica el bicho de hacer algo propio, porque también ya me empecé a aburrir. Me empecé a aburrir, ¿no? Creo que ese era uno de los síntomas que hacía darme cuenta de que el trabajo dependiente no era para mí, ¿no? Y hasta ahí no habías ejercido contabilidad. Bueno, salvo un mes. Salvo un mes, ¿no? Porque siempre trabajé en la parte, o era tesorería o era esta de facturación, cobranzas y recaudaciones. Entonces me entré el bicho de hacer algo propio. Estuve pensaba qué podía hacer. Y incluso hasta me recuerdo que salí con un amigo a buscar locales como para hacer una sanguchería o algo que yo jamás pues había hecho en mi vida. Pues yo no sé nada de cocina, no sé qué puedes necesitar para montar ese negocio, ¿no? Hasta que llego a un punto en el que digo, oye, ¿por qué no formar la empresa de fumigación? El rubro correcto, el rubro de la empresa es saneamiento ambiental, pero para que entiendan todos es fumigación. Entonces, y retrocediendo un poquito, mi papá en algún momento tuvo la empresa de fumigación. Cuando era muy joven, 14, 15 años, me llevaba a las fumigaciones, me llevaba a las plantas. Era algo que yo conocía, pero la empresa ya no existía. Entonces decía, o sea, tú hacías trabajo de fumigación en la empresa de tu papá. Sí, mi papá me llevaba a la fuerza. A la fuerza. Renegando. Y yo iba renegando, yo sé hacer todo lo que hace un operario, un técnico de fumigación, de saneamiento ambiental. Yo sé hacer todo lo que hace, pero lo aprendí a regañadientas, ¿no? Y escúchame, en ese momento era sin mascarilla, sin protección, sin nada. No, o sea, olvídate, yo entraba a las plantas y entrábamos en zapatillas, ¿no? O sea, sin EPPs, no estaba normado, sin documentación, no. Y papá me decía, a mí me dan la llave de la planta y entraba y fumigaba todo tranquilo y confiaban en él, ¿no? Que luego cambian las exigencias, ¿no? Que después vamos a ir a eso, ¿no? Entonces, empiezo a pensar, digo, oye, yo sé hacer esto. Sé hacer estas cosas, sé hacer la fumigación, sé lo que se necesita. Y hablo con mi papá y le digo, mira, ¿qué te parece? Le digo, si formo una nueva empresa, el tema de fumigación, saneamiento. Tu papá había cerrado la empresa. Ya había cerrado, ¿no? De saneamiento, quiero hacer algo propio. ¿Qué te parece si formo la empresa de saneamiento ambiental con todos los requisitos, toda la documentación en regla y todo lo necesario para poder trabajar en cualquier empresa de cualquier tamaño? Entonces me dijo, ya, ok, está bien, te apoyo en la parte operativa. Perfecto. Entonces yo me encargué de toda la documentación, constituir la empresa, alquilé local, saqué permiso, licencia de funcionamiento, autorización de
del Ministerio de Salud a través... En paralelo a tu trabajo dependiente. En paralelo a mi trabajo, ¿no? Formo toda la empresa y un año antes de salir de DirecTV ya tenía la empresa. Entonces, ya tenía todo. Tenía facturas, certificados, todo. Entonces, empezó lo más difícil. Clientes. ¿Cómo consigo clientes? ¿No? Yo hasta ese momento siempre había trabajado en la parte de administración y finanzas. Y siempre miraba a la gente comercial pues como que, oye, ganan mucho, hacen poco. ¿No? Hasta ese momento, ¿no? Que es una gran mentira, ¿no? Porque al final es lo que te mueve la empresa, ¿no? Y empecé a sentir en carne propia qué tan difícil era la parte comercial, la parte de conseguir clientes, la parte de prospectar. Entonces, Cuéntame eso, porque hoy en día, lo que hablábamos, ¿no? Hay mucha gente que crea empresas, consultoras o de cualquier otro tipo, marcas de ropa o restaurantes. Y claro, tú puedes hacerlo todo, pero lo difícil es que alguien lo quiera comprar, ¿no es cierto? sí. Porque lo tiene que conocer, lo tiene que probar, lo tiene que testear. Y en esa línea creo que a mí me pasó cuando creé la marca de ropa, que mis primeros clientes eran mis amigos. Sí. Y claro, también me pasó haber hecho todo el trabajo, crear la prenda, tenerla toda linda en mi casa y decir, y ahora, o sea, hay que salir a vender, ¿no? Sí. Entonces eso sí es lo más importante realmente, porque si no lo tienes como inventario, y es mejor tenerlo como cuenta por cobrar finalmente, ¿no? Totalmente. Entonces ahí, luego me cuentas cómo sales de DirecTV. Ahí voy a eso, ¿no? Porque en ese primer año... Pero quiero que me cuentes cómo conseguiste clientes, ¿ya? Porque esa es una de las falencias o de las cosas que la gente se rompe la cabeza. ¿Cómo hago para tener mi primer cliente? Vamos a esas dos cosas. Cuando yo formo la empresa, había hablado ya con un par de amigos, ¿no? Que en teoría tenían muy buenos contactos y a través de los que podía llegar y conseguir clientes. Me lanzo y empiezo a estos amigos, fueron un par que dijeron, ya, sí, no, que yo te contacto, todo. Y a la hora de la hora, nada. Entonces dije, ¿a quién le toco las puertas? A mi red de contactos, a mis amigos. Una de mis redes de contactos más fuertes siempre ha sido el fútbol y luego después con los años ha sido el tenis. Yeah. Entonces, en el fútbol, bueno, mi primer cliente fue Rudy Pérez. Yo a él le cuento que tenía la empresa, él tenía una planta en el Callao y inmediatamente me dijo, no te preocupes, me dice, anda, coordinemos una reunión con mi jefe de calidad, te presento y si cumples con todos los requisitos, te contrato. ¿Es lo más difícil el primer cliente? Fue muy difícil, pero fue muy bueno para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque estábamos tratando de entrar a una planta de alimentos. No estábamos yendo a fumigar una tienda de ropa o una oficina. Claro, era delicado. Exacto. Es más delicado, las exigencias son mucho mayores, son más grandes. Hay un área de calidad encargada de supervisarte, de fiscalizarte. No es un área de compras que te contrata y va a fumigas, ¿no? Claro. Es un área de calidad que va y te fiscaliza, te controla, donde empiezas con el tema de la documentación de los productos, los equipos de protección personal, y una serie de requisitos que recuerdo clarísimo. Es la primera reunión comercial que tuve, fui con mi papá, con la jefe de calidad, y la jefe de calidad nos empieza a bombardear con un montón de exigencias. Salimos de la reunión, bueno, y mi papá me dice, no, hay que buscar algo más pequeño, esto es muy grande, piden muchas cosas, a mí nunca me han pedido esas cosas, y molesto él, pues, ¿no? Molesto claro. Porque a mí nunca me han pedido una ficha técnica, una hoja de seguridad de un producto, Solo me daban la llave. Ni me han preguntado qué ingrediente activo tenía el producto, no, a mí yo solamente me daban la llave y fumigaba, y todo bien, y nunca he tenido ningún problema. No sé por qué me piden tantas cosas, renegando, no, hay que pedir otra cosa. Entonces, en ese momento, tratando de resolver el problema, ¿no? O sea, que creo que es una de las habilidades que tengo. Trato siempre de encontrar el contacto, la forma de resolver con gente que sepa lo que yo no sé. Entonces, por unos contactos encontré un biólogo que trabajaba en saneamiento, le planteé un esquema de comisiones por cerrar cuentas si me acompañaba a las reuniones, ¿no? Y nada, mi siguiente reunión lo llevo y todo cambió.
porque ya llevé a alguien Claro, del que mismo nivel, sabía. de la misma categoría que sabía. Entonces, ese nivel de exigencias que nos pedía el área de calidad, lo reapliqué con todos los Con demás todos los demás. clientes. Entonces, era un nivel muy alto, un estándar muy alto que nos permitió definir cuál iba a ser el modelo de servicio que íbamos a brindar, qué estándares íbamos a brindar a los clientes, ¿no? Entonces, fue difícil, pero fue muy bueno en cuanto al tema de aprendizaje, ¿no? Y poder actualizarnos con los requerimientos actuales, ¿no? Que no teníamos ni idea, ¿no? Y además lo que te da el cliente, como tú dices, es aprendizaje, pero también te da ánimo, ¿no? Te Sí, claro. dice, oye, esto se puede lograr, esto es dable, ya hice la primera, ¿no? Correcto. Y de ahí va cayendo la segunda, tercera y ya. Después conseguí, pues igual por contactos, conseguí por una amiga, conseguí tiendas Pierre's. Ya. Ellos tienen cerca de 60, 70 tiendas, bueno, en ese momento en San Juan del Lurigancho. Tienen muchísimas tiendas. Entonces, conseguí por contacto este cliente y empecé a buscar mi red de contactos y pasó que yo ya no me sentía cómodo en DirecTV. Decía, debería estar haciendo Claro. otra cosa. Debería estar haciendo otra cosa. Sí, distraje mi atención un poco, toda mi atención no estaba ahí. Y ahí viene, ¿no? Entre que formo la empresa, consigo unos cuantos clientes, me caso al año siguiente, tenía una hipoteca encima con el pago del auto y a fin de ese año, 2012, claro, 2011, a fin de ese primer año ocurre que pasan unas cosas en DirecTV y me llama la gerenta de administración y finanzas y me dice, bueno, ya no vamos a contar contigo. Pero en ese momento fue como que, bacán, gracias, ¿no? No, no fue ¿No bacán. tanto? No, al principio no. Después cuando te das cuenta, Yeah. tal vez sí, ¿no? Nunca me habían sacado un trabajo. Yeah. Nunca. Sabía que había hecho algunas cosas. Había tomado algunas decisiones que no debía haber tomado respecto al equipo. Creo que tenía que haber sacado gente Yeah. antes de dar más oportunidades. Que es una de las cosas, haciendo un paréntesis, muy importantes cuando uno trabaja en una empresa dependiente, ¿no? O sea, y lo difícil que es hacer que tu equipo sienta la empresa como suya. Si tú sientes la empresa como tuya, vas a tomar decisiones de manera distinta, ¿no? Claro. Ya tu nivel de compromiso va a ser Eso. otro, ¿no? Eso. Pero hay mucha gente que lo logra, ¿no? Siendo dependiente, que son súper camisetas que mueren y matan por la empresa y es como si fuera suya, ¿no? Entonces, Que no es tan bueno tampoco, porque así como te sacaron a ti, a mí me han sacado más de una vez. Pero te ayuda a ser un mejor profesional dentro de la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo un ejemplo, es mi hermano. Mi hermano claro. tiene el mismo tiempo que yo tengo de independiente trabajando en Liderman y él tiene tatuado Liderman creo en su brazo, claro. ¿No? Porque muere y mata por la empresa, claro. Y es un muy buen profesional. No, pero es que eso no quita que tú dejes de ser un buen profesional. Yo tengo claro que siendo dependiente no es un tema seguro porque te pueden sacar de un trabajo, sí. Pero esto no quita que por eso yo no me desenvuelva con todo mi conocimiento y todo mi tiempo dentro de esa empresa, porque finalmente es la que me está pagando en ese momento, ¿no? Pero te da un plus adicional. Te da un plus el sentir que esta es mi empresa, ¿no? Totalmente. Esta es mi empresa. De compromiso. El compromiso. De acuerdo. Sí. Así es. Y para eso te tienen que involucrar, ¿no? A todo nivel. Correcto. En la estrategia que quieres seguir, cuál es el horizonte al que quieren llegar. Exacto. Por eso es tan importante el tema de recursos humanos, sí, ¿no? Viene el tema de la comunicación hacia abajo, sí. Sí, es importante. Claro. Entonces, claro, iba ahí, ¿no? Entonces, tomo algunas decisiones y la gerenta me llama a su oficina y me dice, bueno, ya hasta hoy día. Primero fue un shock pequeñito, pero shock. ¿Es un tema de ego? Sí, también. No. Era un tema que nunca me habían sacado, ¿no? Nunca me habían sacado de ninguna empresa. Pero finalmente te está diciendo, oye, ya no queremos contar contigo, ¿no? Exacto, eso me dijo. No me lo dijo en esas palabras, ¿no? Pero me dijo, bueno, ya solamente hasta hoy día, hasta ese momento, hasta el día que estabas en tu oficina. Agarra tus cosas y chao. No, y le pedí que un espacio para despedirme de mi equipo. Hablé con ellos y lo otro que ocurre cuando ella habla conmigo, me entrega unos cheques. Entonces, me entregó unos cheques y era un montón de plata. ¿Tu liquidación? Sí, mi liquidación, que nunca había visto en mi vida tanto. y eran 7 años trabajando ahí, pues, ¿no? Claro. Entonces, los veo y digo, esto me puede servir.
Claro, el emprendimiento. para dedicarme de lleno a la empresa. Y Claro. 100%, ¿no? Mm. Lo que yo había estado pensando, lo que yo había estado... ¿Cómo me había estado sintiendo, no? Sentía que podía dedicarle más tiempo, sentía que podía hacerla crecer, Claro. sentía que podía buscar, y me sentía limitado porque tenía otro trabajo. Ujú. Entonces, en ese momento era, ¿busco trabajo? ¿Busco chamba? ¿No busco chamba? Y ahí mismo yo tomé la decisión de, dije, no busco trabajo, me voy a dedicar de lleno a esto, ¿no? Ya Claro. tengo algunos clientitos chiquitos, Ujú. pero creo que la puedo hacer crecer más. Y ahí, porque otra cosa que mucha gente le da demasiadas vueltas a decidirse a emprender. Bueno, uno es la idea, ¿qué hago, qué hago? Lo otro es el tema de los clientes, cómo genero clientes. Pero hay un tema súper importante que la gente espera o cree que tiene que tener todo absolutamente armado y listo para lanzarse, ¿no? Claro, en mi caso, en mi experiencia, yo no hice ningún estudio de mercado, no hice ningún planeamiento financiero, o sea, fue bastante arriesgado, ¿no? O sea, fue bastante arriesgado cuando creé la empresa, ¿por qué? Porque tenía un trabajo. Porque tenía un trabajo y tenía un ingreso fijo mensual. Ya. En teoría lo debería haber hecho cuando me quedé sin trabajo, ¿no? Pero, Para evaluar a ver si estaba tomando la decisión correcta, no buscando trabajo y dedicarme de lleno a la empresa, ¿no? pero si hacías ese estudio, tú me lo has dicho, no hubieras decidido por ese negocio. Sí, es lo más probable que no, Porque porque era un negocio donde había mucha los números no competencia. daban. Sí, los números tal vez no daban, ¿no? Y había demasiados competidores, ¿no? Demasiados competidores, ¿no? Entonces el enfoque desde el inicio fue tratar de diferenciarnos por el servicio que brindábamos, ¿no? Pero entonces, ¿qué recomiendas tú? Porque ya, ok, sabemos cómo conseguir clientes a través de la red de contactos, que ahondaremos más en ese tema un poquito más adelante. La idea y el tema de obligarse, ¿no? Porque claro, tú hiciste todo, ya estabas listo, pero no hiciste un estudio en la viabilidad, pero simplemente te lanzaste. ¿Qué recomiendas tú? ¿Cómo deberían hacerlo? ¿Cómo Hacer el debería hacerse? estudio, pero Hacer el igual estudio. lanzarse para poder saber dónde estás yendo. O sea, te ayuda a tener mayor información sobre qué vas a pisar, ¿no? Tener una Entonces, noción, digamos, sí, ¿no? ya tienes por lo menos, definitivamente si hubiera hecho un estudio hubiera tenido mejor visibilidad. Tal vez no me hubiera arriesgado, pero si decidí arriesgarme iba a tener mayor información de cómo afrontar cierto tipo de cosas, ¿no? Entonces, no tenía un estudio de precios, de cuánto podía cobrar una empresa de fumigación por hacer otra empresa para crear una planta, para fumigar una planta, para fumigar una oficina, etcétera. No tenía ese estudio, ¿no? Claro. Me hubiera servido, pero también me podía haber desalentado, ¿no? Claro. Entonces, entraba a un mercado donde había muchos competidores, ¿no? Pero entonces, no es necesario tener todo listo para emprender. Es que es difícil, ¿no? Hay que medir los riesgos, ¿no? O sea, yo ponía en riesgo mis ingresos, los ingresos que tenía asegurados mensuales de DirecTV. Estaba casado, mi esposa trabajaba, pero éramos solamente nosotros. Claro, no había familia aún. No había una carga familiar, ¿no? Creo que es más fácil cuando no hay carga familiar. O debes tener unas espaldas un poco más anchas para poder afrontar ese periodo de incertidumbre, donde tú no sabes Claro. qué va a pasar, tú no sabes si vas a lograr tener un negocio rentable que te permita sostener el nivel de vida que tienes. Claro. Y más, ¿no? Y bueno, entonces llega el despido, tienes cierto capital para meterlo a tu plan B, que en ese momento ya tenía cierto tipo ya era real, porque Sí, ya claro. tenías algunos clientes. Y llega pandemia, ¿no? Y hay este podcast que se llama Converge, que yo digo, donde la preparación se encuentra con la oportunidad, viene de la frase esta de Séneca que dice, la suerte es donde la preparación se encuentra con la oportunidad. Okay. ¿Ya? Yo cambio suerte por éxito, porque sí, yo creo que la suerte finalmente, bajo esta frase, se trabaja. Tú en ese momento, cuando llega la pandemia, que es algo muy malo para todos y se creía que era casi el fin de la humanidad, y el 80%, tú me lo has contado, de tus clientes eran restaurantes y todos cerraron, tú estabas preparado, pero ¿qué pensaste en ese momento? Porque algo tan malo en ese momento finalmente se terminó convirtiendo en algo que te elevó la venta, te elevó la demanda,
Porque tu negocio de cleaning service, de fumigación, es insectos, roedores y desinfección. Bacterias y microorganismos. Y que muchas- dentro de eso está el tema del COVID, que es un virus, ¿no? Claro. Bacterias, virus, microorganismos. Pero lo que se hacía antes y mucho era roedores e insectos, Correcto. y desinfección Casi nada. poquitísimo. Sí, Y casi en nada. ese momento se dispara. Claro. Entonces, la pandemia para ti no fue un problema, no fue un tema, todo lo contrario. Al contrario, no, olvídate, fue para nosotros súper beneficioso, ¿no? Pero ahí te cuento un pedacito que te he saltado. Yo empiezo la empresa, tenía el capital, pasa un año, prácticamente el capital no, perdón, la liquidación se empieza a agotar, se empieza a agotar, se empieza a agotar, se empieza a agotar, y los clientes no llegaban, ¿no? Trabajaba en esas épocas, me acuerdo, muy, muy duro, hasta altas horas de la noche, tratando de encontrar la forma, ¿no? Tratando de encontrar el camino para hacer crecer esto, ¿no? Entonces fue como que casi automático, entre que ya se estaba acabando la plata de liquidación y disparamos. Disparamos y empezamos, se empieza a ir bien. Ya. Nos empieza a ir bien. Una de las claves por las que nos va bien es porque, comercialmente hablando, encuentro una persona que podía hacer la labor comercial que yo no sabía hacer. Que intentaba hacer, pero a mí me frustraba mucho. El tema de conseguir clientes, el tener reuniones, el tocar 50 puertas y cuando haces el seguimiento, el tema no iba tan bien como aparentemente tú creías, ¿no? Pasa eso, nos estabilizamos bien y ya iba bien la empresa. Estábamos yendo por buen camino, sostenible, rentable, podía cubrir todos mis gastos sin ningún problema. Y mi esposa, que trabaja en Alicor, nosotros vivíamos en Surco, ella estaba en Fawcett con Argentina, hora y media para ir, hora y media para venir, ya estaba un poco cansada, aburrida. Entonces, le digo, ok, le digo, renuncia, la empresa me da para poder decirle a ella renuncia, pero hagamos algo, ¿no? No renuncies a nada, Claro. ¿no? Entonces, mi suegro tiene un laboratorio de análisis clínico. Yo había visto que ese negocio era interesante y creo que había oportunidades. Entonces le dije, ok, formemos un laboratorio de análisis clínico en sociedad con tu papá y nosotros nos encargamos de toda la parte comercial, toda la parte operativa, ¿no? Tu papá es el director médico, todo el tema, Ya. eso lo manejaba él, pero bueno, ya. Entonces, a la pandemia llegamos así. Llegamos con la empresa de fumigación, que ya tenía tiempo, que era solvente, y llegamos con el laboratorio de análisis clínicos. Que también se dispara. Claro, llega la pandemia y lo primero que pasa es lo que tú mencionas. Entonces, el 80% de mis clientes eran restaurantes y todos cierran. Entonces, creo que fue un mes, 2 meses, mes y medio de incertidumbre, hasta que... O sea, era una oportunidad que tú todavía no la veías como tal. Al principio no. Claro. Al principio no, porque nadie sabía cómo tratar el COVID. Entonces empiezan todo el tema de especulaciones. Es un virus, los virus los atacas con desinfectantes, hay que desinfectar. Desinfectemos todo. Entonces empiezan a haber una demanda increíble de servicios de desinfección. Nosotros ya teníamos la empresa lista, solamente había que aumentar la capacidad, contratar más gente, comprar más equipos. Empiezan las pruebas COVID en el laboratorio. Empieza a haber una demanda gigante de pruebas COVID, de desinfección, muchísimo. Era todos los días, el equipo creció muchísimo. O sea, nos mandaron a guardarnos en nuestras casas, pero tú estabas en la calle. Nosotros sí estábamos autorizados como empresa de salud, ¿no? Estábamos... ¿Y eso en qué mes fue? Ponte, pandemia empieza en marzo. ¿En qué momento tú te das cuenta, oye, no, esto no es un problema para mí? Al contrario. Mayo, aproximadamente mayo, ¿no? Y empieza, yo creo que fue un año y medio, un año aproximadamente, donde la demanda decían, no, desinféctate las manos, desinfecta la mesa, Buses. pasa por una cámara de desinfección. Hacíamos desinfecciones diarias de buses de traslado de personal, buses y todo tipo de unidades, ¿no? Buses, vans, taxis. Hacíamos desinfecciones, 5.000 desinfecciones, 6.000 desinfecciones al mes. Entonces, y eso se mantuvo durante mucho tiempo, ¿no? Crecimos bastante. Yo creo que pudimos tal vez haber crecido más. No fuimos muy agresivos con la estrategia comercial porque tuvimos unos cuantos clientes que nos generaban una demanda grandísima. Claro. Pero nos fue muy bien.
No fue Fue muy bien aprovechada la ola. Fue bien aprovechado. Y además que eso de la desinfección quedó. O sea, No, no se hace ya. no, se hace en algunos. Lo que pasa es que se empezó a conocer más sobre el tema de la Mm, desinfección, respecto al virus, ¿no? Así que no es necesario pasar por una cámara de desinfección, que no es necesario desinfectar las mesas, que no es... Entonces, como ya no era necesario desinfectar tampoco los buses, también llegó un momento en que esa demanda de servicios prácticamente desaparece. ya, Desaparece. Pero claro. ya habíamos crecido Sentado bastante. una base ahí. Así es, sentamos una base, nos fue bastante bien, igual con el laboratorio también tuvo la gente daba la vuelta a la cuadra para hacerse pruebas COVID, ¿no? Las empresas también pedían pruebas COVID a cada rato, ¿no? Entonces, y se volvió Claro, también una exigencia claro, de claro. parte del Estado. Cualquier trabajador se tiene que hacer pruebas COVID periódicamente, y si y si sales positivo, una vez más y otra vez más y otra vez más, entonces Todo se dio. todo se alineó para que caminara. Pero claro, yo no te podría decir, ¿tuviste suerte? No, estabas preparado Estaba preparado. en el momento perfecto, ¿no? Cuando apareció eso, estabas Fue una listo. oportunidad, claro, o sea, para el resto, para mucha gente Sí, sí, claro. fue terrible, pero para nosotros fue una oportunidad de brindar nuestro servicio, eh, pero de una manera increíble, ¿no? Nunca habíamos tenido un nivel de facturación de ese nivel, ¿no? La facturación prácticamente se triplicó, ¿no? Claro. El laboratorio se cuatriplicó, creo que más. ¿No? Fue bastante bueno para nosotros, ¿no? Pero sabíamos Que no era para también, siempre. exacto. El tema de la temporalidad que me imagino que siempre la tienes presente, ¿no? Sí, No todo sí, dura para siempre. sí, no, totalmente, no, totalmente. Nos fue bastante bien. Ok. Quiero hablar contigo ahora sobre la red de contactos, ¿ya? Que has hecho hincapié, has hablado de ella cuando has conseguido clientes. ¿Cómo la manejas tú? ¿Cómo la trabajas tú? Porque claro, un poco siguiendo con este tema de la naturalidad que dices, estar en grupos de fútbol te da cierta red de contactos porque ya estás en un chat inmenso y si juegas para más de un equipo, pues vas a seguir conociendo gente, ¿no? ¿Cómo trabajas tú? Tú la trabajas de esa forma, pero ¿cómo recomiendas a la gente que la trabaje y que la diseñe, digamos? ¿Y cada cuánto tiempo? ¿Cómo lo deberías hacer? Es que yo no tengo una estrategia para eso, ¿no? Se dio natural. A mí me gusta el fútbol, No. me gusta el tenis, ¿no? Entonces, bueno, juego bien. Me llaman me llaman de varios equipos, entonces o sea, te puedo decir ahorita está el equipo de Germania, ahorita no estoy Mm. jugando, Interclubes, he jugado muchos años ahí, está el equipo de Intercolegios de exalumnos, está el equipo de ADEPAFA de Mm. La Libre, de la 40, ahora puedo jugar 48, me he enterado, ahora cumplo Bien. 46, está el equipo de fútbol de del campeonato interno de papás. Entonces, hay una red de contactos grande por el fútbol, ¿no? Pero Y que sea natural, porque ya formas parte de. exacto, ¿no? Entonces, y también tiene cierta. Tengo mayor exposición porque, como te decía, o sea, si juegas bien, te miran más también, ¿no? Entonces te conoce gente que a veces tú ni siquiera conoces. Claro. Y con el tenis fue algo que empezó cuando tenía 30 años. Cuando tenía 30, por la casa de mi papá abrió una canchita de tenis, mi hermano empieza a jugar, me jala a mí, y al final él se va y yo me quedo. Y me quedo y empiezo a... Me gustó, me encantó el tenis, ¿no? Se volvió un vicio. Y empecé a jugar varios años, solo de... como aficionado y con Mm. algunos amigos, partner, pero ya quería mejorar. Claro. Entonces empiezo a hacer clases de tenis. El tenis tiene un tema que no es como el fútbol, que prácticamente la habilidad que tienes es natural y vas mejorando a la medida que juegas. No, acá si no tienes profesor, no El avanzas. tenis sí se mejora, digamos, sí se puede trabajar para volverte mejor. Y el fútbol Para es. aprender la técnica, Ya. claro, llegas hasta cierto nivel que ya se vuelve... El fútbol es de nacimiento. eh, claro, en su mayoría, ¿no? Debe tener el Sí. talento... Esas clases de que estoy en la academia tal, no juegas, ¿no? Claro, entonces el tenis también me abrió una red de contactos importantes. En el tenis conozco a mi socio. Ya. En el tenis conocemos a la persona que luego nos vende la empresa de limpieza. Antes de llegar al tema de asociarse, cuéntame tu última experiencia de red de contactos. ¿Cómo fue que saliste de un tema espinoso gracias a tu red de contactos? Sí, tuvimos un problema bastante complicado en un centro comercial.
en un centro comercial, nos habían bloqueado. Teníamos muchos clientes en diferentes centros comerciales a nivel nacional. Fue un centro comercial en provincia. Nos bloquearon por un tema puntual. No encontramos a la persona responsable, la persona que nos podía ayudar a levantar ese bloqueo. Nos cerró la puerta, nos dijo que era un tema indefinido. Me moví con un contacto. No llegaba todavía a la persona que tenía que llegar. Busqué otra por una amiga también. Traté de contactarme y en un momento que este bloqueo de un centro comercial se iba a expandir a otros centros comerciales, que ya nos iba a pegar de manera muy fuerte por los clientes que tenemos, digo, bueno, ¿qué hago? Yo no soy muy partidario de en los chats, a veces ponen, ¿alguien tiene un contacto en esta empresa? Y dije, bueno, ya, esta es mi última... Lo voy a hacer. Esta es mi última bala, la tengo que hacer, lo tengo que hacer. Y puse en el chat del fútbol, ¿alguien tiene un contacto en este centro comercial? Y pasó menos de un minuto y ya me estaban escribiendo a la interna. Funciona entonces. ¿Qué necesitas? ¿Qué pasó? Tengo este contacto que te puede ayudar. Y la persona con la que me contactan me ayudó, que era un papá del colegio, me ayudó de una manera espectacular y totalmente desinteresada. Yo no lo conozco, todavía no lo conozco, cara a cara. No lo he visto, ¿no? Tengo pendiente de buscarlo. Bueno, pero empiecen las clases. Pero claro, fue increíble cómo en prácticamente 2 minutos ya estaba hablando con la persona que podía ayudarme a resolver el problema y me ayudó a resolver el problema en menos de una semana. Sí. Sí, no, y esa es otra cosa, ya hablando del emprendimiento, este tema de que no tener todo listo para lanzarte, el tema de no tener miedo. El otro tema es el pedir ayuda, ¿no? Porque hay mucha gente que se queda corta, ¿no? Y dice, no, ¿para qué voy a escribir? ¿Qué roche? Sienten que están pidiendo un favor y que... Yo no he conocido, la verdad, las veces que me ha tocado puertas, persona que me haya dicho, oye, no me llames nunca más. Nunca. O sea, cuando yo he pedido ayuda, me la han dado. Y si no me la han dado es porque se han hecho los locos y no me volvieron a responder. Y ahí eso te sirve un poco de manera de filtrar, ¿no? Pero ese es otro, ¿no? O sea, no tengan miedo de pedir ayuda. Es normal. O sea, tal cual. Se devuelve, ¿no? Lo que tienes que pensar son 2 cosas, ¿no? O sea, el karma existe. O sea, tú ayudas hoy día, mañana te van a ayudar a ti y de una u otra forma vuelve. Esa es una. Y lo otro es, ¿qué es lo peor que puede pasar si pido ayuda y me dicen que no? Esa forma de verlo es, ya, ¿qué es lo peor que puede pasar? No, que te digan que no. Sí, pues nada, no pasó nada. Que te derroche un ratito y ya está, ¿no? No pasa nada. Claro. Pero no, o sea, sí es importante. Si no pides ayuda, si no... la única forma en la que yo he encontrado de poder solucionar problemas y resolver cosas y poder seguir adelante es básicamente con red de contactos, ¿no? De acuerdo. Para resolver todo tipo de problemas, ¿no? Y poder también abrir puertas. Y conseguir clientes. Exacto, conseguir clientes, ¿no? Que finalmente no estás haciendo nada indebido, porque a la persona no le estás pidiendo, bueno, por lo menos yo no le pido, oye, méteme como sea, o te voy a pagar una comisión, no. O sea, el camino correcto es, oye... Es tu servicio, lo que sí, claro, ¿no? Y es, oye, por favor, ayúdame a contactarme con la persona encargada de evaluar estos servicios que yo brindo. Y ahí competirás, ¿no? Exacto. Que es la manera correcta, ¿no? Claro. Es la manera correcta de hacer las cosas, ¿no? Y funciona igual, de lo que yo vendo en Converge es el tema de la recolocación laboral, funciona igual al momento de entrar en procesos, ¿no? Te mandan un proceso que ves en LinkedIn, por ejemplo, postulas, pero postulan 1000 contigo. Entonces es distinto llegar al proceso por un contacto, ¿no? Tu CV va a llegar, digamos, ¿no? Claro, lo que es que también es importante el tema de la calidad de persona que vas a poner a trabajar en la empresa, ¿no? Entonces, el poder tener una referencia, que es una persona correcta, claro, que es una persona con valores, con principios, fuera de la preparación académica, te da también un plus adicional, ¿no? Que eso a veces es difícil de evaluarlo en una entrevista laboral, ¿no? Bueno, yo no voy a una entrevista laboral de hace... Tú entrevistas 15 años tiene la empresa, claro, más 7 DirecTV, 22 años que no voy a una entrevista, ¿no? Entonces, hace 22 años, claro, ahora ha cambiado muchísimo, ¿no? Bueno, Fernando, mira, ya estamos llegando al final. Tengo algunos puntos ya finales que... Cuéntame el tema de asociarte, porque, claro, igual te asocias con miras de hacer otra cosa. Porque tu empresa, igual, la que tiene 15 años, digamos, sigue siendo solo tuya. Pero, ¿con qué fin te asocias y cómo recomiendas asociarse hoy en día que
como estar casado, ¿no? Entonces, ¿cómo filtras a tu socio? ¿Cómo identificas que quiere lo mismo que tú? Y lo otro, el tema de delegar, ¿no? ¿Cómo pasar de emprendedor a empresario? ¿Cómo soltar eso? El tema de asociarse, ¿no? Primero, yo había tenido algunas experiencias, malas experiencias para tratar de hacer algunos negocios, con amigos que me habían buscado para hacer empresa. Tuve una buena experiencia con un amigo, sí, pero no avanzó más por temas de que él seguía siendo dependiente y no podía desligarse de su trabajo. De ahí por ahí tuve una mala experiencia con otro amigo. Me buscaban, me veían, oh, independiente. Sí, yo también quiero ser independiente. Entonces, hagamos una empresa de esto. Yeah. Ok, hagamos. Listo. Nunca dije que no. Pero tuve por ahí una mala experiencia por compromisos que había asumido una persona que estaba en esa sociedad. Cometí el error Yeah. de considerar como socio a alguien que yo no conocía bien. Entonces dije, ok, esto no puede volver a pasar. Y lo otro que aprendí en el camino es que si quieres asociarte conmigo, tienes que dedicarte el 100% Yeah. a este negocio. Es una condición. Sí, claro. Yeah. Si no le dedicas todo el tiempo, eso no va a crecer, no va a avanzar y No va a ser tu prioridad. va a ir pues, ¿no? mal, ¿no? Va a ir mal. Tiene que ser tu prioridad 100%, ¿no? Entonces ocurre que por el tenis yo conozco a mi socio, Juan Carlos. Nos hicimos muy amigos, muy amigos. Empezamos a compartir bastante con las familias. Él tenía una muy buena posición en una empresa, era gerente general de una empresa. Es mayor que yo. Toda su vida trabajando en corporaciones, en empresas grandes. Tenía una estructura financiera 100%, con maestría también encima. Nos hicimos muy amigos, ¿no? Y él me dice él quería hacer, él me propone. Ni siquiera yo le propongo a él. Él me propone, mira, que pensando también en el futuro, en su futuro, ¿no? Claro. No quiero ser dependiente también siempre, quiero hacer algo propio. Y ocurre que, ok, si hagamos algo, ya le digo. Mi recomendación en ese momento fue, hagamos algo relacionado a lo que yo brindo. Porque si te vas a algo muy alejado, va a ser muy difícil aprender. Claro. Irse ¿Para qué, además? Sí, No. claro, ¿no? Entonces era mejor algo relacionado. Inicialmente formamos una empresa de manejo de residuos peligrosos, alquilamos el local, compramos el camión, hicimos todo, pero los trámites y las autorizaciones son terribles. No avanzábamos. Tuvimos un año el local, un año la camioneta, el camión tenía 500 kilómetros, lo vendimos porque ese negocio no iba más porque no avanzamos. Ministerio de Transportes, Ministerio del Ambiente, o sea, terrible. Pero mira cómo no todo sale bien, ¿no? O sea, por más de que tú ya tenías algo exitoso, puede pasar también. Exacto, no. claro. Sí, no. Pero eso fue, digamos, el costo de oportunidad para Claro. poder encontrar la siguiente oportunidad. En el Exacto. camino que formamos esa empresa, por otro amigo del tenis, Mm. que tenía un familiar que estaba vendiendo la empresa de limpieza. Entonces, Yeah. al principio, bueno, nos entrevistamos con ellos, nos dicen queremos tanto, que era una locura inicialmente. Y Juan Carlos, pues que es financiero 100%, dijo, no, yo le dije, ya, no va. No va. Y él me dice, no, espérate, me dice, hizo todo el análisis, todo, los sustentos de por qué valía, por qué podíamos ofertar menos. Hicimos una oferta y la compramos. Y cuando la compramos lo hablamos, ¿no? Y le dijimos, es que para que funcione esto tienes que dejar tu trabajo. Ahí dejó de... Y dejó su trabajo. Ah, Dejó ya. su trabajo y le metió... Teniendo carga familiar y todo. Sí, tenía carga familiar, ¿no? Se metió de lleno a la empresa. Al principio fue un poco duro. Bueno, yo me reía, ¿no? Porque yo sabía que esto no era inmediato, pues, ¿no? Poder alcanzar tu nivel de ingresos que tenías en tu momento cuando dejaste tu trabajo. Claro, es difícil. Inmediatamente no, tampoco era que estábamos comprando la empresa de limpieza que estaba Claro. en su top y que le estaba yendo espectacular, ¿no? Si no, no lo hubieran vendido. Entonces, Viene como activo y pasivo. sí, venía con todo, ¿no? Entonces había muchas cosas que arreglar. Y es ahí donde tú mencionas el tema de emprendedor-empresario, ¿no? Cuando entra Juan Carlos, nos ayuda a poder darle una visión diferente a la empresa, mucho más ordenada, sobre todo en la parte financiera, a poder mirar los números mejor, ¿no? A poder analizar a fin de mes
y tener los resultados y poder decir, ok, esta contratación me mueve esto, esta compra de activos me mueve esta línea, hay que reducir, hay que ajustar. Apuntando a ser corporación. Sí, o sea, me ayudó mucho a poder analizar los números, a poder tomar decisiones en base a números, Claro. a poder Claro. ordenó toda la parte financiera, contable, tenemos la contabilidad y la parte de finanzas está en la empresa, está in-house. Entonces nos ayudó muchísimo, creo, a dar ese salto, ¿no? A dar ese salto, eso que no teníamos, ¿no? Ok, bien, bien, Fernando. Y muchísimas gracias. La verdad que nos has dado unos tips de emprendimiento que creo que la gente que vea esto se puede animar a emprender, desde cómo encontrar clientes, desde lanzarse a la piscina, desde que tener deuda no es malo, es temporal, es momentáneo, que los malos momentos no duran para siempre, pero hay que seguir metiéndole, y hay que prepararse para estar preparado, porque las oportunidades van a llegar, ¿no? El tema de la red de contactos, y hay algo que no hemos mencionado, que tú lo has mencionado, que yo lo extraigo de lo que tú dices y que lo he repetido 2 veces, ¿no? Lo que yo no sé, lo que tú no sabes, contrataste a alguien que sí lo sepa, o te rodeas de gente que lo hace mejor que tú. Y no tiene nada de malo. Oh, tal cual. Y se trata de ser humilde en ese aspecto, ¿no? Porque hay mucha gente que se dirá, no hay nadie más que lo pueda hacer mejor que yo. Y ese es un error que no te deja avanzar. Total, ¿no? yo traté de lidiar con las ventas al inicio, ¿no? Traté de lidiar con las ventas y me frustraba. Me frustré muchísimo, ¿no? Al principio porque iba a una reunión, conseguí una reunión que primero era muy difícil. Conseguí la reunión, sí, en la reunión hacíamos la presentación, todo muy bien. Sí, ya no, la siguiente semana hay que conversar. Ay, llama a la siguiente, no, llámame la siguiente, y 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 hasta nunca más, ¿no? Entonces, y ese era te estoy diciendo una de 20, 30 reuniones que puedas tener y que no cerraban. Claro. Entonces, el comercial de formación o comercial natural sabe lidiar con esa frustración y no tiene ningún problema en que le tiren la puerta en la cara 50 Claro. veces, ¿no? Tú sí, claro. Yo sí tenía, ¿no? Entonces dije, tengo que buscar a alguien que pueda lidiar con eso y que no tenga ningún problema. Y ahora ese lo tienes. En ese momento lo tuve, que era uno de mis mejores amigos, Álvaro. Él empieza a trabajar conmigo como freelance porque tenía otro trabajo y se empieza a meter los goles de media cancha, ¿no? Me trae un cliente grande, de ahí me trae otro cliente grande y así sucesivamente, claro. ¿no? Entonces, bien, ¿no? Claro. Y él también, por ejemplo, ahí empezó a aprender. Le costó desprenderse de la empresa en la que estaba y él siempre lo conseguí y ahora le va muy bien, ¿no? Se trata de eso, entonces. Fernando, una última. ¿Tenis o fútbol? Una pregunta fuera del emprendimiento, de la resiliencia. Tenis para jugar, fútbol para ver. Bien, ok. Sí. Muchas gracias, Fernando. La verdad que ha sido un gusto hablar contigo, conocer tu historia, desde dónde empezaste y lo que has logrado hacer. La verdad que eres un ejemplo. Espero que la gente que vea esto trate de colgarse un poco de tu historia y poder hacer sus planes. Vamos a dejar los datos de Cleaning Service para que cualquier contacto que pueda llegar por ahí. Y nada, un mensaje final que quieras cerrar el episodio. Nada, yo creo que si estás convencido de algo y trazas el objetivo, tienes que ser perseverante y persistente y estar ahí y lo vas a lograr. O sea, yo me tracé una meta a pesar de todas las dificultades. Tal vez mi mecanismo de defensa era esto es temporal, y yo creo que sí. O sea, tuve la suerte de rodearme de un entorno que me empujó también, pero yo tenía el objetivo claro, ¿no? Entonces yo creo que si tú defines tu objetivo y eres perseverante y eres constante, yo creo que lo puedes lograr. No hay nada imposible, ¿no? De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y gracias a ti por la entrevista. No, nada. Gracias. Fue Fernando Iñigo con nosotros. No se olviden, Converge, donde la oportunidad se encuentra con la preparación. Más aún después de este episodio, ya saben, hay que estar preparado porque la oportunidad va a llegar. Mientras te sigas moviendo y muevas tu red de contactos, algo va a aparecer. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Fernando. Gracias.